vamos a iniciar hoy la segunda jornada y vamos a comenzar con una mesa redonda para hablar de cómo está evolucionando el mercado pues, a día de hoy, cómo está cambiando. Para ello contamos con los siguientes ponentes: Eva Aguirre, de la Fundación Matía; Aitor Prado Baso, de Alokabide del Gobierno Vasco; y Urtzi Goinaga, de Moldatu Home. Así que, bueno, pues si os parece, podéis comenzar con vuestras intervenciones. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como ya me han presentado, soy Eva Aguirre y vengo en representación de la Fundación Matía. Para los que tal vez no nos conozcáis, bueno, Matía, ya que nuestro foco de actividad está en Guipúzcoa, Fundación Matía es... No, estoy bien, gracias. Fundación Matía somos una fundación sin ánimo de lucro con una trayectoria de más de 100 años. Gracias. Una trayectoria de más de 100 años acompañando a las personas mayores en su proceso de envejecimiento, ¿no? Para que puedan hacerlo con el objetivo de que puedan hacerlo en dignidad, con bienestar y con autonomía. Quizás algunos de vosotros igual penséis, ¿y qué hace alguien del ámbito de los cuidados, ¿no? En un foro como este, ¿no? ¿En qué punto se tocan pues la vivienda, la administración de fincas y los cuidados? Bueno, pues a lo largo de mi intervención pues intentaré transmitiros un poco dónde pensamos nosotros que hay ese solape y esas oportunidades, ¿no? Y ese universo donde lógicamente ambos ámbitos se tocan, ¿vale? Bueno, lo que está pasando en las comunidades de vecinos, en la mía, en la vuestra, en las que administráis probablemente, está cambiando y tiene que ver con los cuidados. Estamos en un contexto, vivimos en una sociedad donde cada vez hay más personas mayores, hay un aumento de la esperanza de vida, lo cual es una magnífica noticia, ¿no? Pero eso también implica que durante más años las personas vamos a necesitar apoyos y cuidados, lo que nosotros en el ámbito llamamos los cuidados de larga duración. Esto nos invita o más bien nos obliga a repensar un poco el sistema, ¿no? Tal y como lo teníamos estructurado para que pueda seguir siendo sostenible, ¿no? Si nosotros siguiéramos proyectando en el ámbito de los cuidados de larga duración de las personas mayores el modelo actual, que es el modelo residencial, ¿no? Cuando las personas empezamos ya a necesitar muchos apoyos y cuidados, nos vamos a vivir, nos mudamos a una residencia, ¿no? Si siguiéramos proyectando ese modelo, para 2030 tendríamos una necesidad de plazas residenciales muy significativa. Además, esto confluye con la idea de que nosotros desde, bueno, en las encuestas de condiciones de vida del INE, pero nosotros como Fundación Matía en nuestra práctica diaria con las personas, experimentamos y escuchamos una afirmación y un clamor que es: yo quiero envejecer en mi casa. Las personas quieren envejecer en casa, recibir los apoyos en ella. Y si no se puede en casa, nos suelen decir lo más parecido a mi casa, ¿no? Como en casa, que es lo que abogamos, ¿no? Esto también se enmarca en una estrategia estatal, un contexto en el que se tiende a la desinstitucionalización, ¿no? Ese palabra en realidad es decir, bueno, actualmente no podemos prescindir de las residencias, de los centros residenciales, pero sí podemos hacer dos cosas. Una, que las residencias se parezcan más a un hogar, a una casa. Ese es un trabajo constante que quizás aquí no tiene tanta importancia. Y la segunda es, tenemos que seguir pensando alternativas para cómo hacer que las personas sí puedan quedarse en sus casas y envejecer en ellas. Y si quieren, si así lo desean, finalizar sus vidas en ellas. Y es ahí donde surge un montón de espacio, ¿no? Para pensar nuevas fórmulas, para ser creativos, para esas nuevas fórmulas de habitacionales que ya están en el mercado y que hoy yo quería presentaros una, que es desde la que la Fundación Matía nos hemos animado a probar. Por eso, lo que nosotros decimos es que en este nuevo modelo de cuidados que se está configurando, la vivienda es un motor de cambio. O sea, tu vivienda puede sostenerte o puede expulsarte, básicamente. Vivienda entendida como desde tu casa, pero también el entorno, ¿no? Entendida un poco desde la visión un poco más holística. Tu vivienda te puede sostener o te puede expulsar de donde tú estás. Por eso pensamos que si el modelo de cuidados está cambiando, la vivienda tiene un rol
tiene un potencial increíble, ¿no?, para ser motor de cambio. Es entonces que la Fundación se embarcó en esta aventura hace ya bastantes años, de decir, bueno, vamos a probar. ¿Existen alternativas de vivienda que eviten o retrasen la institucionalización, la entrada en los centros residenciales, que también dé respuesta al reto demográfico que ya hemos descrito un poquito y que a la vez garantice los derechos de las personas mayores y su deseo de vivir en casa, tener una autonomía y una libertad y poder decidir, ¿no?, sus rutinas y su vida diaria, cosa que no ocurre siempre en los centros residenciales? Bueno, y es ahí que creamos lo que hemos llamado hasta ahora, y siempre está en constante cambio y evolución, pero hasta ahora son las viviendas para toda la vida, que intentan erigirse como esa alternativa. Abrieron sus puertas en 2023, en junio de 2023, y bueno, nos inspiramos un poquito, no solo en modelos nórdicos, también Centro Europa, bueno, en Holanda, en Dinamarca, ya veíamos que hace tiempo que se está haciendo eso, entonces, bueno, vamos a salir y ver cómo lo hacen, ¿no?, con las diferencias que tenemos en el sistema, sin intentar copiar, pero sí inspirarnos. Y bueno, abre sus puertas Lugaritz, solemos decir que Lugaritz es dos cosas: un proyecto de innovación, porque es como un laboratorio, ¿no?, experimentando constantemente qué funciona, qué no, y al mismo tiempo es el hogar, es la casa de 75 personas actualmente. Vale, así para describir Lugaritz brevemente, porque tampoco creo que el foco esté en el detalle de qué es, ¿no?, sino en qué oportunidades se abren para este sector. Pero bueno, cuando describimos Lugaritz normalmente solemos describirlo en tres pilares. Por un lado, la accesibilidad, o sea, que mi casa no sea mi problema, que sea la condición en la que yo me vaya a ir encontrando en el futuro, mi casa me pueda sostener, ¿no? Hablamos de barreras arquitectónicas, de diseño de accesibilidad universal. El edificio se diseñó y las viviendas se diseñaron de esa forma. Además, intentando garantizar entornos hogareños, es decir, que no parezca una residencia, porque no lo es, ¿no? Lo que a nosotros nos hace sentir hogar, y las casas que a nosotros nos gustan fuera, pues esta también debía cumplir esos criterios. Y bueno, al fin y al cabo, que se mimetizase en el barrio, que la veas y no digas, jo, son las viviendas de mayores de la Fundación Matia, ¿no? Es decir, un camuflaje así natural y orgánico. Por otra parte, los apoyos. Las personas mayores que han decidido vivir allí buscan su autonomía y flexibilidad, etcétera, pero también buscan un entorno protector, ¿no? Y dónde trazas esa línea entre, bueno, dar unos apoyos, pero mantener esa autonomía de la persona. Es ahí donde nosotros jugamos con un rol que es el profesional de referencia, que bueno, no tiene una lista exhaustiva de tareas, supongo que, pues como en otras muchas profesiones, ¿no? Hay una parte de, bueno, yo acompaño proyectos de vida de las personas que allí viven, con todo lo que eso implica. Acompañamos, pues eso, desde la organización de los cuidados hasta trámites con la administración pública, y en muchas ocasiones también cosas relacionadas a las viviendas de las personas, reparaciones, incidencias, seguros, bueno, cosas que ocurren en las zonas comunes, y ahí es donde Matia, como fundación con expertise en los cuidados, muchas veces nos vemos diciendo, wow, este no es nuestra área en la que estamos cómodos, ¿no? Nosotros sabemos mucho de cuidados, sabemos mucho de apoyar a las personas con dignidad y bienestar y autonomía, pero a lo largo de esta aventura, desde 2023, nos hemos dado cuenta que también hay un área en la que nos tenemos que poner las pilas o abrir la mirada y pensar en colaborar, ¿no?, con otras personas que sí tienen esa expertise, ¿no? Pero es algo que nos encontramos en la gestión diaria, ese reto. Y el tercer pilar de Lugaritz es la comunidad. O sea, hay 53 viviendas, viven 75 personas, la mitad de las viviendas vive solo una persona. Fenómeno cada vez más frecuente es la soledad no deseada, ¿no? Personas que viven solas y apenas tienen red familiar, que buscan en un alojamiento como Lugaritz, pues buscan pues eso, evitar la soledad no deseada, tener siempre un plan. En Lugaritz, pues al vivir 75 personas siempre hay algo pasando, ¿no? Como solemos decir nosotros, hay grupos, y también una parte muy importante es la conexión con la comunidad exterior, ¿no? Exterior entendida como el barrio. No se trata de que este tipo de vivienda se convierta en un gueto, ¿no? Ahí viven los de Lugaritz, las personas mayores, sino que garanticemos que la conexión, la participación en la comunidad sigue siendo un derecho que pueden ejercer.
Entonces, bueno, os pongo ahí, proyecto ahí unas fotos del edificio, simplemente como para que bueno, lo visualicéis un poquito, las viviendas, las zonas comunes. Un edificio que tiene tantas zonas comunes, tantos metros de zona común como metros de vivienda, con lo que eso conlleva, os podéis imaginar, 7.000 metros cuadrados de una y 7.000 de la otra. Y aquí yo creo que lo que quería lanzar, bueno, aparte de mostraros esa alternativa que Matías ha pensado, es un poquito lanzar esa pregunta, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la administración de fincas en modelos de ese estilo como Lugaritz, que ahora sabemos que hay más, los hay intergeneracionales, los hay con otros enfoques similares pero diferentes. Entonces, bueno, más allá de esa gestión técnica, se espera o qué se puede esperar, ¿no? Temas de accesibilidad, de adaptaciones, del entorno, fragilidad, identificación de soledades. Bueno, creo que hay todo un universo bastante amplio que explorar. Y bueno, una es mi reflexión era en los modelos alternativos que están surgiendo per se para ese fin, hay un rol en la administración de fincas a asumir, o puede haberlo, hay oportunidad, pero también en las comunidades que no, bueno, en las comunidades, el resto de comunidades de vecinos, o sea, en nuestros barrios donde vivimos el resto y tal, ¿no? También las personas, las comunidades se enfrentan a entornos poco accesibles, necesidades de apoyo que van a más, ¿no? Van evolucionando con el envejecimiento, pues, de las personas también, entornos poco conectados, personas aisladas, fragilidad. Y es ahí donde yo creo que está bien poner ese marco, ¿no? Hay una oportunidad. Bueno, sabemos que desde, por ejemplo, Euskadi Lagunko ya se lleva muchos años intentando trabajar por ciudades más amigables, ciudades que sean, pues eso, amigables para las personas mayores. Y eso tiene que ver con el espacio público y con la cultura y con el cambio cultural, pero también con lo que pasa dentro de los edificios y de las comunidades. Es entonces ahí que yo, pues bueno, lanzaba unas preguntas que no me quiero alargar porque también llevo ya un rato largo. Entonces, bueno, preguntas que lanzaba ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos? Las dejo para que les echéis un vistazo, pero bueno, creo que invita un poco a ampliar el foco, a mirar con más perspectiva y ver que hay todo una dimensión en la que puede haber un rol que jugar, porque en el fondo, pues eso, se trata de sostener comunidades donde poder vivir bien y envejecer mejor. Es que ricasco. Gracias, Eva. Bien, pues ahora pasamos el turno a Aitor Prado Basso, de Alokabide. Egunon, buenos días. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación a este emplazamiento, a esta jornada. Yo soy Aitor Prado Basso, el director técnico de Alokabide, que, como conocéis, y si no conocéis os lo digo ahora, es la empresa pública del Gobierno vasco que se encarga de la gestión del parque público de vivienda. Y os voy a trasladar, o voy a intentar trasladaros, de la mejor manera posible nuestra visión de cómo está siendo a día de hoy la relación de este parque público de alquiler social, de nuestra gestión diaria, con los administradores de fincas. Que lo primero que quiero recalcar es que no es una parte importante de la gestión diaria, es una parte imprescindible. Tiene que haber una colaboración entre el sector público y privado, bien entendida, en la que cada uno se encargue, evidentemente, de su parte, pero en esa relación, a día de hoy, pues hay ineficiencias y hay cuestiones muy mejorables que tenemos que trascender. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora mismo la vivienda siempre ha sido un problema. La vivienda pública siempre ha sido un problema. Ahora, por alguna razón que desconozco, supongo porque ha llegado a un punto de masa crítica, está en los medios y ahora todo esto se ha desbordado y entendemos todo el mundo que en la sociedad hay un problema claro de vivienda, que lo hay, pero esto no es nuevo. No es nuevo en absoluto. Y de hecho, desde hace varios años en Alokabide estamos trabajando hacia un nuevo modelo de vivienda protegida de alquiler social como servicio público. Todo esto probablemente viene desencadenado por el COVID y por las nuevas necesidades de vivienda, de espacios, de habitabilidad. Nos dimos cuenta en ese momento que algo no iba bien y se han precipitado los acontecimientos y nos han llevado a este tipo de reflexiones.
A partir de aquí, bueno, en Euskadi sí que tenemos una larga trayectoria en la gestión de un parque público. Eso tiene sus particularidades y esto no va a ir a menos, ni aquí ni en el resto del Estado. El nuevo Plan Estatal de Vivienda ha apostado francamente y claramente por tener un parque público como infraestructura de país. De la manera que se tienen trenes, hospitales, comisarías, ambulatorios, pues hay que tener un parque público de vivienda. Bien, esto nos mueve de la situación actual, nos mueve de dónde estamos. Y el que no se mueva va a quedar fuera de la foto. Los administradores de fincas sois una parte, insisto, imprescindible en esta gestión y os animo precisamente a avanzar y a evolucionar hacia esa nueva figura para la gestión de este nuevo parque público de vivienda protegida, porque hay nuevas necesidades que a día de hoy como tal no se cubrirían si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, bueno, hago un pequeño contexto. En Alokabide, la experiencia de lo que yo os voy a trasladar, ¿cuál es? 17.500 viviendas de alquiler social a día de hoy, que en 2035 van a ser 35.000, según el plan, el Pacto Social por la Vivienda que se firmó por el Gobierno vasco con todos los actores del entorno. De esas 17.500, 10.000 son propiedad del propio Gobierno y de Alokabide, más luego otras 7.500 aproximadamente privadas de Bizigune. Con todo esto quiero decir que estamos de una manera o de otra al 100% o en participación en más de 787 comunidades de propietarios y de inquilinos. Y la colaboración que Alokabide tiene a día de hoy con el sector es en más de 207 administradores de fincas. Es decir, son cifras que nos han generado un conocimiento, más los 20 años de experiencia, para poder un poco comentar todo esto que viene a continuación. Problemas del modelo actual. El primero, el principal, el que abarca a todos los demás. La falta de entendimiento del trabajo del administrador de fincas como parte de un servicio público indispensable e imprescindible. O sea, todo aquel que trabaja con nosotros forma parte de un servicio público. Y eso no se está entendiendo por el sector. Cuando nosotros trasladamos las necesidades del día a día de nuestras comunidades, no lo hacemos desde el interés crematístico, lo hacemos desde el interés público. Y hay administradores de fincas que lo entienden, por supuesto, es como todo, no todos, pero hay muchos que no. Entonces, hay que trascender esa visión, que bueno, un poco es el objetivo de todo este simposio, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte lo queríamos trasladar. Más problemas que nosotros vemos que existen. La atomización del sector. Claro, gestionar un parque público de 17.500 viviendas con 207 administradores de fincas en 780 y tantas comunidades de propietarios es francamente complejo. Está muy atomizado. Eso nos lleva a una heterogeneidad que implica un aumento en la gestión diaria extraordinario. Es un problema estructural. No tenemos claro cómo solucionarlo, pero está claro que con vuestra colaboración tenemos que hacerlo. O sea, hay que ir, luego veremos posibles soluciones que nosotros vemos, hacia dónde tenemos que ir. Administraciones, lo tengo que decir muy claramente, muchas de ellas por su tamaño no están preparadas técnicamente ni tecnológicamente. Son despachos muy pequeños, sin medios y muy expuestos a temas que, bueno, no es un problema exclusivo del sector, ni mucho menos. Las bajas, o sea, hay muchas veces se coge la baja a un miembro del sector y se pierde todo el know-how de esa comunidad. Eso para nosotros es un problema, evidentemente, porque detrás de ese trabajo hay el día a día de mucha gente, ¿no? Parecen pequeños problemas, pero afectan. Ver a Alokabide como un propietario más, sin entender en dónde estás gestionando y sin entender la repercusión social de las decisiones, la importancia de la estabilidad de la cuota y la sensibilidad de las personas arrendatarias. Hay muchos administradores de fincas que entienden su trabajo pues como una comunidad propietario más, que encima mucho mejor, porque yo solo me tengo que relacionar con Alokabide, le mando las cuentas a Alokabide, le cuento y ya está. No. Nosotros ojalá tuviésemos esa capacidad, pero no la tenemos. No tenemos nosotros la capacidad para centralizar la información y gestionarla. Insisto que necesitamos de vuestra colaboración. La falta de visión de corresponsabilidad. Yo administro y a mí que las cuentas, y además te las presento a ti, ni se las buzoneo a los inquilinos y lo demás no es cosa mía. Eso lo hemos oído en muchas ocasiones.
La comunicación por parte... También es cierto que es un parque peculiar, pero que sea un parque peculiar no significa que la comunicación, respuestas tardías o incompletas, genera aún más desconfianza en la labor del administrador. Hay una permanente desconfianza del inquilino al administrador. Eso nos lo trasladan constantemente. No se fían de las cuentas, probablemente porque no se presentan generalmente. Nos gustaría tener mucho más control sobre el administrador, pero hay comunidades en las que no se buzonean las cuentas año a año. ¿Por qué? Porque no es obligatorio por la LAU. Yo te las paso a ti a Alokabide, pero no se las buzoneo a los inquilinos. Cuando eso lo detectamos, lo hacemos, pero cuando no lo detectamos, pues se genera un caldo de cultivo de desinformación y desconfianza en la comunidad sobre el administrador de fincas. Eso está pasando, y no pocas veces, muchas ocasiones. La gestión económica, pues cada administrador la hace con sus propios criterios de caja, en lugar de vengo, se prorratean cuotas, se pasan dinero de una cuenta a otra, es decir, heterogeneidad, y cada uno lo hace a su manera, ¿no? Eso nos genera problemas. Incidencias técnicas, tampoco hay. Cuando hay una incidencia técnica, muchas veces nos llaman los inquilinos diciendo, dimos parte de esto al administrador, pero no se cierra la incidencia, no hay un seguimiento de ese cierre. Y eso, evidentemente, luego vuelve otra vez a nuestro tejado, ¿no? Porque el inquilino, cuando el administrador no le da la respuesta, pues nos llama a nosotros para trasladarnos un poco esa inquietud. Hasta ahora, estos los problemas, que no son pocos, pero también, evidentemente, a estos problemas se les puede poner soluciones. ¿Cuáles? Pues el principal, de la misma manera que hemos dicho que hasta que el administrador de fincas no vea que forma parte de un servicio público, pues esto no será más que poner paños calientes. La principal es la especialización en el parque público de alquiler. El que entre a trabajar con nosotros, con la administración, con Alokabide, tiene que entender lo que es el parque público de alquiler, sus particularidades y sus necesidades. No somos una comunidad de propietario más, no somos una comunidad de inquilino más. Y esto aquí y en el resto de comunidades autónomas. En la medida en que vaya creciendo el parque público de alquiler, el administrador de fincas que trabaje con la administración tiene que ser consciente de dónde se está metiendo, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué querríamos y qué tenemos previsto durante los próximos años dar también? Esto es un cambio 360, transformación. Nosotros también tenemos que transformarnos internamente. Y la parte de los administradores de fincas, la gestión que hacemos y la contratación que hacemos actual, queremos cambiarla, queremos mejorarla. ¿Cómo? Necesitamos más homogeneidad. Administradores más grandes, con más medios y con más masa crítica. Es así. O sea, no se puede gestionar 35.000 viviendas en 2035, como he dicho que vamos a tener, con 500 administradores de fincas. Eso es inviable. Eso no hay manera de gestionarlo adecuadamente. Es imposible. Tratamiento de las promociones del alquiler social como promociones de propietarios a efectos informativos. Es decir, el que haya inquilinos, a pesar de que son inquilinos, no significa que la gestión, el cuidado y el traslado de la información tenga que ser diferente. Habrá problemas sociales, los gestionaremos nosotros. Habrá problemas de impagos, los gestionaremos nosotros. Pero nosotros lo que vamos a demandar al sector es que trate a un edificio de alquiler social como trataría a un edificio de propietarios, a efectos de gestión, que ya sé que la ley indica que no son propietarios, que ya sé que indica que no es necesario, pero la gestión con los inquilinos, porque es gente que probablemente viva ahí toda la vida, muchas de ellas. Parque público de alquiler social, el índice de rotación en algunos casos es alto, pero en otros es muy bajo. Entonces, realmente, antes la vivencia en las viviendas, evidentemente, en el franquismo y en el tardofranquismo se ha gestionado a través de la propiedad, pero ahora estamos evolucionando hacia el alquiler. La LAU tiene que evolucionar en ese sentido también. Y debemos de homogeneizar y asimilar el servicio en ambos sitios. Lo que no puede ser es, yo te paso a ti, que eres el propietario, administración, gestión, todo, y tú luego haces la relación. Para eso no necesitamos un administrador de fincas, para eso ya lo hacemos nosotros. O sea, eso es así. Y lo que digo, trascender la LAU, no usarla como escudo. Nos encontramos en muchas ocasiones, pues lo que digo, no, esto no es necesario hacer, que ya sé que no es necesario, pero que es que te lo estoy pidiendo y estoy dispuesto a pagarlo. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Estamos dispuestos a pagarlo. Lo barato nos sale caro. Estamos pensando en vosotros como partners, en la que
ejercéis un trabajo y evidentemente eso hay que cobrarlo, esa gestión hay que cobrarla y estamos dispuestos a asumirlo, porque internamente no lo podemos hacer, ¿vale? Y en principio, pues la reflexión final es esa, esto no se va a quedar aquí, el parque público de alquiler social va a seguir creciendo en general y en la medida en que seamos capaces todos de vosotros y nosotros, la Administración, pues esto es un reto, va a ser un reto en el que nos tenemos que mover, las bases yo creo que son las adecuadas, pero la reflexión tiene que ser que estamos en una transición, o sea, no estamos haciendo las cosas actualmente bien, no mal, pero tampoco las estamos haciendo bien y hay que darle la vuelta a este calcetín. Entonces, pues, os agradezco de nuevo la invitación que nos habéis hecho a este simposio porque, bueno, se trata de poner blanco sobre negro la situación y al menos empezar a andar en este tema y en todos los que vengan. Así que, hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Aitor, por tu intervención y pasamos ahora el turno a Urtzi Goinaga, de Moldatu Home. Hola, buenas. Primero agradeceros por esta invitación al simposio y gracias a todos también que un sábado después de la semana de trabajo por venir aquí, estar aquí un sábado. Vale. Bueno, veis ahí a un calvito con cara redonda, ese soy yo, Urtzi Goinaga, actualmente gerente en el grupo Moldatu Home, el primer grupo inmobiliario del País Vasco y Navarra. Como veis, cubrimos todo el mapa en las provincias. Tenemos oficinas físicas en Irún, Donosti y Bilbao y también representación en Pamplona y Vitoria. Vale. Tampoco quiero entrar mucho en nuestra presentación. Somos un grupo inmobiliario especializado en la consultoría, venta y alquiler de propiedades. Luego os voy a comentar con la colaboración que podemos hacer pues el servicio desde el punto de vista de un administrador de fincas, qué servicio añadido se puede ofrecer al cliente. ¿Vale? Nuestro equipo está formado por abogados, financieros, asesores inmobiliarios, ingenieros y expertos en edificación. Bueno, aquí las oficinas que tenemos en Irún, en Donosti y en Bilbao. Vale, entonces, al final, ¿dónde está la oportunidad? Desde el punto de vista desde el administrador de fincas, los administradores de fincas tenéis acceso a algo único, que es la información anticipada y relación directa con los propietarios, ¿no? Al final, si en vuestra comunidad veis a una persona que tiene problemas de movilidad y la comunidad no está preparada por las barreras arquitectónicas, etcétera, podéis ofrecerle, utilizando esa necesidad, buscarle otra vivienda o pues ayudarle a vender su vivienda, o a una pareja joven que tiene problemas de buscar una vivienda, pues a buscarle un alquiler, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Entonces, aunque muchas veces sabéis antes de nadie cuando un propietario en vuestra comunidad está pensando en vender o alquilar, esa oportunidad no siempre se aprovecha, ¿no? ¿Cuántas veces os ha pasado que os habéis enterado de que un vecino se va de la comunidad, que ha vendido su vivienda, cuando os habéis enterado cuando habéis visto el camión de mudanza delante de la puerta? O cuando viene un propietario pidiendo el certificado de comunidad de estar al corriente de pagos de que ya ha vendido, ¿no? Pues al final es una oportunidad que se pierde, no se aprovecha por no enviarnos un WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito a partir de ahora a integrar esa opción dentro de vuestros servicios, ayudarle a la gente, a vuestros propietarios, a vuestros clientes a vender o alquilar pues una propiedad. Vale. Aquí entra el proyecto Red Moldatu Home.
un servicio de consultoría pensado para vosotros. Detectáis la oportunidad y nosotros lo gestionamos, ¿vale? Estamos aquí como grupo para poder ayudaros. Al final, aquí estamos los administradores de fincas de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, quizás de Navarra también, y al final, en vez de buscar en Google con quién puedo colaborar, pues aquí estamos nosotros, el grupo Moldatu Home. ¿Y cómo os ayuda, desde el punto de vista de administradores de fincas, cómo os ayuda, ¿no? Podéis ofrecer el servicio de asesoramiento en operaciones inmobiliarias, ¿vale? Podéis ofrecer el servicio de gestionar los procesos de compraventa, sin necesidad de tiempo, ni personal, ni conocimientos técnicos. Estamos nosotros. Entonces, pues todo esto, nueva visión, desde el punto de vista de administradores de fincas, pues gestionáis necesidades, no solo comunidades. Al final, escuchando a todos los propietarios, todos los clientes, pues se le puede ofrecer eso, búsqueda activa de una solución. El proceso es sencillo y ágil. Al final nos facilitáis el contacto de la persona que quiere hacer el cambio de vivienda, que quiere cambiar o que quiere buscar también una vivienda, una pareja joven que quiere buscar un alquiler, y nosotros nos encargamos de buscarle una solución. Pues valoración de la vivienda, estrategia de venta, marketing, todo hasta la notaría. ¿Vale? Entonces, al final es un servicio que podéis integrar como administrador de fincas en un nuevo servicio, conseguís más fidelización, diferenciación también e ingresos extra. Antes, Aitor ha comentado que se necesitan administradores de fincas que sean más potentes, con más recursos, y al final utilizar este servicio pues siempre ayuda para coger fuerza, ¿no? Y bueno, esto, la retribución y condiciones, vamos a llamarle, en vez de llamar ingreso o honorarios, bueno, el fondo de compensación por aguantar juntas de vecinos, ¿no? Por ejemplo. Al final se pueden generar ingresos extra por cada operación que se formalice con nosotros, ¿no? Gracias a vuestro contacto. Las condiciones se explican de forma personalizada en una reunión previa, ¿vale? Luego os vamos a dejar nuestro contacto, ¿vale? Josu Hernández, que está aquí delante conmigo, es el director del proyecto Red. Si queréis sacarle una foto a esta pestaña para guardar el email red@moldatuhome.com, por si queréis más información, cualquier consulta, ahí estaremos. También tenemos tarjetas, ¿vale? Tarjetas de nuestro proyecto, por si queréis coger ahora. Podéis utilizar las tarjetas para llamarnos o para equilibrar una mesa coja que tengáis en la oficina. Pero bueno, yo creo que es más rentable que nos llaméis. Y nada, pues eso es todo. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, Urchi. Bueno, pues si os parece, pasamos a la ronda de preguntas. No sé si tenéis alguna cuestión para hacer a nuestros ponentes. Sí, Javier. Bueno, yo quería hacer una pregunta, un comentario al discurso que nos ha dado el representante de Alokabide, que bueno, no sé, lo entiendo. Creo que la hora que es pronto ha sido un poco provocación para que nos despertemos. Yo quiero decir primero, ¿sabe la Administración diferenciar qué es un administrador de fincas colegiado de un administrador de fincas no colegiado? Punto 1. Dudo mucho que haya 270 administradores colaborando. Segundo, ha hecho gracia el tema de los honorarios que la Administración quiere pagar. Las últimas convocatorias públicas de administradores para administrar edificios de Alokabide han quedado desiertas. ¿Por qué? Por el precio ridículo que paga la Administración. Ridículo, lo digo claramente. No se cobra lo mismo en Álava que en Vizcaya, que gracias a Dios en Guipúzcoa. Yo soy de Guipúzcoa. Han quedado desiertas, a pesar de que los colegios hemos insistido entre nuestros colegiados
para que se presentara, porque vemos interesante colaborar con la administración pública. Administración pública que yo creo que no siempre ve interesante colaborar con los administradores de fincas colegiados. Nuestra obligación es relacionarnos con el propietario. No somos un funcionario del Gobierno vasco, y menos un funcionario mal pagado. No tenemos conciliación, no tenemos muchas cosas que tienen los funcionarios. Por eso, en el fondo, a mí, y estoy seguro que a muchos de mis compañeros que están aquí presentes, sinceramente, respeto su opinión. En Euskadi conocemos cuál es la opinión del Gobierno vasco respecto a la colaboración público-privada. Vamos a muchas reuniones. Yo, que soy presidente del Colegio de Guipúzcoa, y Pablo Abascal, que es el presidente de Vizcaya, vamos a oír discursos políticos. Lo digo como lo siento, porque a mí me gusta hablar con claridad. Y nos falta apoyo por parte de la administración pública. Y lo he visto ahora con su discurso. Nos trata como si fuéramos funcionarios sin ser funcionarios. Simplemente quiero puntualizar eso. Gracias. Yo solo quería añadir a mi compañero que me he sentido hasta ofendida. Me ha dado la sensación de que has venido aquí a menospreciarnos y a, no sé, a tratarnos como que somos todos medio tontos, porque no nos regalamos nuestro trabajo y nuestro servicio. Tenemos, como ha dicho bien claro, unas obligaciones conforme a ley, unas obligaciones conforme a contrato. No tenemos que darnos a la administración pública porque uy. No somos porteros de un edificio que tenemos que ir solucionando puerta por puerta el problema. Ese problema es de ustedes, o sea, es de Alokabide. Es el que presta el servicio a la persona que necesita esa vivienda, no los administradores. Nosotros, si nos dan el aviso de que tenemos que hacer una reparación, pues la gestionaremos. No podemos ir a calmarle al vecino a que esté tranquilo. Siempre se hace igual, el vecino al presidente y el presidente al administrador. Si lo que estáis pidiendo es otro tipo de servicio, o sea, una administración vertical de lo que es el servicio de los inquilinos, estás pidiendo otra cosa. Es una gestión del arrendamiento que tú estás ofreciendo. Entonces, la figura es diferente. Entonces, no se dices que estáis dispuestos a pagarlo, como que fuera algo que no tendría que ser inherente al servicio. O sea, evidentemente, si quieres un servicio lo tendrás que pagar. Es que no entiendo cuál ha sido la propuesta. No he entendido muy bien qué es lo que queréis de los administradores de fincas, porque no lo habéis dicho. ¿Puedo responder? Sí, por favor. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Que yo no he escuchado exactamente. No, ahora, sí. El ofendido ahora soy yo. Vale. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en este simposio denominado la transformación de la profesión del administrador de fincas? Llegar a ver, la transformación de la profesión del administrador es una cosa. Entonces, yo solo he venido a una cosa, a trasladaros la experiencia de Alokabide con los administradores de fincas de más de 20 años, de más de 17.500 viviendas. No es mi intención molestar ni ofender a nadie, todo lo contrario, porque sería muy torpe por mi parte decir, primero, que sois un partner imprescindible en la gestión y luego ofenderos. No. Pero tampoco he venido aquí de palmero. Estoy diciendo que el sector tiene problemas, que la relación que tenemos mutua tiene problemas, que es solventable, que estamos dispuestos a pagarla, que precisamente porque estamos aquí, y es un foro de reflexión correcto, tenemos que trascender la relación actual y que, insisto, que estamos dispuestos a pagarla. Si se hacen otras cosas diferentes a las actuales, la pagamos. Os pongo un ejemplo. No voy a decir quién ni dónde para tampoco no señalar. Un problema que tenemos con una comunidad en la que los inquilinos se sienten desprotegidos porque no se les ha presentado la cuenta por los administradores ni por Alokabide, probablemente también error nuestro, evidentemente no hacer el seguimiento, durante 5 años. Le pedimos, oye, hay que hacer una junta, una emulación de junta, no es una junta de propietarios, ¿no?, donde se presenten las cuentas y se escucha a los vecinos, se recojan las... Pues la respuesta del administrador es no. Digo, no, que te pago por ello. Sé que no forma parte de tus honorarios, te los pago aparte. Dime lo que... porque no necesito. No, porque no quiero reunirme con los inquilinos. Una persona muy competente, además, muy bien formada. Entonces, eso es a lo que me refiero, que no... O sea, a nosotros ese servicio no nos sirve. Hacer simplemente de administradores de fincas no nos sirve.
a día de hoy, y hablo de Alokabide, y luego cada uno que hable de lo suyo. Yo estoy hablando de Alokabide, no nos sirve. A día de hoy esto no hay que trascenderlo. A tu respuesta respecto a si distinguimos entre colegiados o no colegiados. Pues hombre, en un concurso público, como acabas de decir, o sea, por definición tienen que ser colegiados. Si no son colegiados no hay solvencia, no se pueden presentar. Bueno, es así. Otra cosa es que luego, efectivamente, ¿por qué no se presentan los administradores de fincas a todo esto? ¿El tema del precio? Pues por supuesto, como todo, que hay diferentes precios en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Bienvenido al mercado. En obras, en servicios sociales, en todo. Nosotros los pliegos de obras de más de 30 millones de euros, los precios en Guipúzcoa son un 20% superiores a los de Vizcaya y Álava, porque si no, no se nos presenta nadie. Es que vivimos en una comunidad desde ese punto de vista asimétrica. Quiero decir, los problemas que tenéis son los problemas que tiene mucha gente, muchos sectores. Pero yo vuelvo a insistir, mi objetivo no es ni provocar, ni despertar, ni ofender, pero tampoco aplaudiros. Ni me aplaudo yo. Yo como administración tengo muchos problemas que tengo que resolver yo mismo, yo mismo. Pero vamos, mi ofrecimiento es que una de las partes importantes es a través del propio administrador de fincas, exclusivamente. Hola, yo voy a hablar un poco desde una persona que acaba de llegar a la profesión y se está poniendo un poco al día en todo esto que estés comentando, de hacia dónde va la figura del administrador de fincas, etc. Y dentro de lo que tú has comentado, me preocupa sobremanera la postura de intentar llevar a la profesión hacia figuras de tamaños de despachos grandes, porque una de las cuestiones que sobrevuela en esta profesión es la aparición de este tipo de negocios que compran carteras, etcétera. Entonces, esa visión que hacéis vosotros de intentar concentrar en despachos grandes toda vuestra cartera de viviendas, sí me preocupa en el sentido de que va a hacer que los pequeños despachos puedan ir desapareciendo. Entonces, esa reflexión creo que desde el punto de vista del que acaba de llegar y que tiene una oficinita pequeña, pues es preocupante. Bueno, más grandes sí. No entiendo tu preocupación, obviamente. Pero más grandes que los actuales sí. Porque es que si no, gestionar... Luego ahora poneros en mi lugar. A gestionar 17.500 viviendas con 207 administradores de fincas, pues es que es francamente complejo de homogeneizar mínimamente, ya desde los propios criterios contables hasta la propia gestión. Entonces, se trata de llegar a un acuerdo, evidentemente, entre las necesidades del sector, lo que puede ofrecer el sector y lo que demandamos como clientes exclusivamente. O sea, entiendo lo que dices, pero lo que tampoco es la atomización, tampoco es la solución. ¿Hay alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, yo por bajar un poco el tono. Nosotros que somos los representantes del Consejo Vasco, a ver, que estamos abiertos a una reunión con Alokabide para acercar posturas, pero una reunión en el sentido de que no sea lo que está pasando últimamente en el Departamento de Viviendas, que asistimos a reuniones, la administración es perfecta, lo hace muy bien, tiene sus ideas, de Alokabide no suele venir, no admite sugerencias, porque de hecho no es objeto de esto, pero en lo que es la rehabilitación y la gestión de ayudas, a mí me consta que Vizcaya hizo un trabajo importante para facilitar y eliminar el papeleo y se dijo que no a todo. Entonces, para unas cosas hay que aplicar la ley estrictamente, necesitamos muchos documentos, para otras cosas se nos quiere hacer el portero de las comunidades de propietarios y yo insisto, si los administradores no participan más en la gestión de las viviendas de Alokabide es porque no se retribuye adecuadamente. Comprendo desde el punto de vista de la administración que tiene un presupuesto, tiene unas cosas que cumplir, tiene una función pública, pero la función pública no es de los administradores de fincas, es de la administración la que la tiene que hacer cumplir. A mí me ha dado la sensación que has dicho, el administrador de finca que quiera trabajar con nosotros tiene que ser consciente de la función pública que tiene la vivienda social, patatín, patatán. Lo firmo todo.
Yo soy defensor de lo público. Me parece que Euskadi está muy avanzada en todo este tema de la vivienda social. Seremos probablemente la comunidad más avanzada de España, pero no a costa de echar la pelota al sector privado. La función pública la tiene que defender básicamente la Administración, no nosotros. Y si tenemos que colaborar, tiene que ser una remuneración adecuada al trabajo que se nos exige. Mientras eso no ocurra, van a quedar desiertos los pliegos de condiciones. Así de claro. Bueno, suscribo todas y cada una de las palabras. Y nos abrimos a una reunión constructiva, porque los presidentes de los colegios tenemos muchas cosas que hacer. Sí que no cobramos por nuestra labor y no nos gusta ir a perder el tiempo en las reuniones. No, está claro. Bueno, yo te hablo, yo no soy un cargo político, yo llevo en Alokabide 11 años y en el departamento, en funciones del Departamento de Vivienda, 20. Quiero decir con esto que mi discurso no es político, es un discurso técnico del día a día, por contextualizar, porque, bueno, efectivamente, luego, pues cuando subes de escala, yo ahí no me meto, prefiero no decir nada más, ¿vale? A partir de ahí, lo que dices, abiertos a reuniones, joder, por supuesto, si yo lo que quiero, y yo he venido aquí precisamente a trasladar nuestra impresión y a trasladaros la necesidad de que tenemos que llegar a un acuerdo en el que los dos nos sintamos cómodos. ¿Que eso pasa por ampliar los honorarios porque los servicios son más que los ordinarios? Por supuesto. Pues que insisto que en Alokabide desde hace mucho tiempo tenemos muy claro que lo barato nos sale caro. Desde hace mucho tiempo, a nivel de obras, a nivel de gestión de administrador, a nivel de todo. Entonces, yo ahí no tenemos... El diagnóstico sí que lo tenemos, el problema está identificado, la solución no. Honestamente, ya me gustaría venir con una resolución a todo este problema. No. Que lo único que decimos es que queremos llegar a esa solución porque el paradigma ha cambiado y vosotros sois, insisto, una parte imprescindible. La figura de proximidad de los inquilinos sois vosotros. Si es que nosotros somos 150, no somos funcionarios, somos personal laboral, somos 150 personas para gestionar y desde 1.500 viviendas, rehabilitar y desde 1.500 viviendas y llevar el día a día. La figura de proximidad la ejercéis vosotros. Entonces, eso a día de hoy eso no lo podemos hacer nosotros, no tenemos la capacidad. Hombre, si me pusieran 100 personas, pues fenomenal, pero no va a ser así. No va a ser así. Bien. Creo hay otra persona con la mano levantada, pero... Sí. También pero pedidla conmigo, ¿vale? Para que luego... Porque luego lo que habéis comentado de rehabilitaciones del sector, yo ahí no me meto. Quiero decir, eso a mí me trasciende. No, las rehabilitaciones sí que las hacemos nosotros directamente. No... ¿Podemos pasar a la última cuestión? ¿O? Sí. Le voy a dar un punto de vista bastante distinto, porque yo no soy de aquí. Yo vengo de 600 kilómetros, de Extremadura, y me ha sorprendido mucho su alocución, y le voy a decir, y la veo con envidia, porque como decía el otro, cuentan de un sabio que un día, es decir, miramos para atrás y dicen, aquí tienen un problema serio. Lo tienen. Si le cuento el que tenemos en otros sitios, y no hablo solo de mi comunidad autónoma, hablo en general de cómo está este tema. Yo creo que la clave está en que desde las instituciones, y es lo que estamos tratando nosotros y otras comunidades autónomas, nos entendamos. ¿Y quiénes nos tenemos que entender? Pues los primeros actores de esto somos los administradores de fincas colegiados. Y se lo digo no por nada, porque estemos aquí, sino porque es la realidad. Primero, somos los mejor preparados, tenemos la mayor parte del parque de viviendas, y entendernos con quién, con las administraciones. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda social es un tema peculiar, y le voy a decir que si me da un poco de envidia, le voy a decir lo que pasa en mi comunidad autónoma. Tenemos un número parecido de viviendas sociales al de Euskadi. Somos bastante menos gente y tenemos un número parecido. Lo que allí sucede es, efectivamente, hay mucha vivienda social que se le entrega al inquilino y que se olvidan de ella. Eso sale carísimo. O sea, y le voy a dar una perspectiva, además, la que nosotros estamos tratando, además de, bueno, pues de manifestarle a nuestra administración pública. Sale carísimo. ¿Sabe por qué? Porque conduce a la ruina.
se arruinan edificios con una frecuencia inusitada. Arruinar significa que hay que cerrarlos y volverlos a hacer. Y eso es carísimo, como cualquiera que esté aquí lo sabe. ¿Cuál es la solución que en otras comunidades autónomas y en la nuestra tratamos de mover? Una cosa que han llamado en algún caso administrador de oficio. Usted habla de 210 profesionales. Nosotros somos solo 160 para toda Extremadura. O sea que aunque estuviésemos todos, pero es que no hay nadie que se arriesgue a trabajar para lo público, pues porque se ven solos ante el peligro. Tienen que ejercer de una cosa que no son los propietarios de esa vivienda y realmente casi tienen que hacer de propietarios. Entonces, yo le animo a que usted persevere, usted y la corporación a la que representa, persevere en el entendimiento con el colegio, con los colegios, porque ese es el camino. Los colegios que ya han conseguido algo de esto, hay una cuestión, hay que formar a profesionales específicamente para esto, claro que sí. Es decir, esto no es solo ley de propiedad horizontal ni ley de arrendamientos urbanos, es una problemática social concreta que hay que resolver, que no nos compete, pero que nos toca. Visto desde ahí, ustedes tienen un camino andado, que es a donde nosotros estamos queriendo llegar. Le doy un nuevo punto de vista y persevere, por favor, que le hace falta. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada la mesa redonda, vamos fuera ya de tiempo. Así pues nada, muchas gracias a los ponentes por vuestras aportaciones y gracias a vosotros por acompañarnos.